En una tierra donde grandes culturas pre-incas se enfrentan por conquistarla y acceder a su riqueza ictiológica. Una bahía de imponente belleza, protegida por los dioses a través de una isla vestida de blanco. Un camino inca de la costa y el Capacñán conduce a nuestros ancestros a esta prodigiosa bahía. Guerreros ancestrales, artesanos y pescadores, asentados frente a un mar calmo y generoso y una bahía de gran belleza, se confunden entre labores de pesca, rituales y ceremoniales al dios Ayapaeg y batallas en las que se practican sacrificios humanos. A inicios de la era cristiana, yungas, moches y chimúes hicieron de esta bahía maravillosa y ancestral un lugar de suministro de las riquezas marinas que su mar calmo posee. Acompañados de la guía del dios Sol y a la luz de una imponente luna, los guerreros pescadores surfeaban las olas en búsqueda de grandes peces que el mar les ofrecía. Cerca de 2 milenios más tarde, hombres forjadores del mejor acero convertirían a esta bahía en el primer puerto pesquero del mundo. A los 110 años de su creación política, un mar de historias nos muestran lo maravilloso de esta perla del Pacífico, Chimbote. La historia de Chimbote se inicia con el legado histórico de diversas culturas pre-incas. A sus tierras llegaron los yungas, mochicas y chimúes. Cada uno de ellos acentuó su cultura en esta zona costera hasta la llegada del dominio del Imperio Incaico. Si bien no hay vestigios en escrituras para conocer la ruta histórica del origen de Chimbote, se evidencian rasgos arquitectónicos, huacas, instrumentos, armas, utensilios encontrados en cada espacio del Valle de Santa, en las zonas de San Pedro, La Esperanza y parte que está ubicado en la siderúrgica. La influencia de la pesca la adaptaron de los yungas, quienes construyeron balsas y material de pesca para alimentarse. La fortaleza en el centro de San Pedro es claro vestigio de que los yungas iniciaron su apogeo en la zona. Pero poco a poco fueron llegando a la zona costera los chimúes. Restos cerámicos monócromos de animales marinos, collares, vasijas marrones y cremas y otras huellas arqueológicas muestran la influencia chimú en la bahía de Chimbote. La cultura chavín, que es la más antigua del periodo pre-incaico, también llegó a sus costas. Se encontraron representaciones en los cerámicos y la más notable es el monumento arqueológico de Techín en Casma. El Imperio Incaico se hizo presente por estas tierras. En su búsqueda por expandirse se enfrentaron al dominio de los chimúes, quienes gobernaban gran parte de la costa. De esta batalla cobran mayor fuerza los escritos dejados por Pedro Cieza de León, quien manifiesta que los indígenas del Valle de Santa osaron competir con los incas. Fue una gran lucha de fuerza a fuerza. Los antepasados de esta tierra eran fuertes guerreros que libraron cruentas batallas para mantener su hegemonía sobre la costa. Sin embargo, finalmente las fuerzas incaicas las hicieron replegar hasta ser derrotados. Si bien la bahía del Ferrol vivió la llegada de diversas culturas, no llegó a ser una fortaleza para los yungas, moches y chimúes, pero estas culturas dejaron huellas arqueológicas imborrables que muestran su paso por estas tierras.
Es así que la historia de la bahía El Ferrol tiene su origen en la época preincaica, para continuar su ciclo cronológico con la etapa incaica, la conquista y el virreinato hasta nuestros días. Al paso del tiempo, arribaron a esta bahía pobladores que peregrinaron desde el norte, asentándose a esta generosa caleta, continuando con las faenas de pesca que antaño atrajeron a culturas preincas. Es así como para reconstruir la historia contemporánea, recurrimos entre otras fuentes a la tradición oral de actuales pobladores que vivieron parte de los inicios de esta majestuosa ciudad de pescadores. La bahía El Ferrol tuvo una hermosa y extensa playa dorada de aguas color esmeralda que sus antiguos habitantes describen como un paraíso. El mar, el sol, la arena y la isla blanca sin duda fue el mayor atractivo para los chimbotanos de antaño. Yo extraño, por ejemplo, la playa, el mar. Era una piscina, linda, linda. Y los peces, señor, así estaban. Una bahía de aguas limpias, azulinas, una playa de aproximadamente 150 metros de arena dorada, donde esas aguas azulinas, brumosas, blanquecinas solían morir. Bueno, también al frente teníamos el muellecito de fierro de madera, frente al Hotel Chimú, y de ahí divisamos el muelle, los Rufeos, al fondo la Isla Blanca, y a la derecha ver nuestro Cerro Negro y las Bucanas. Y al mar se iba, yo con mi ropa de baño, mi perro al costado, y mi bata acá, mi toalla. Era porque me llevaba Enrique, y no me acuerdo, alguien más. Venía, ya, Adito está lista, ya, al mar. Y es que Chimbote fue así. No hay poblador de aquellos tiempos que no recuerde la hermosura de la bahía. Cuando recuerdan su playa de antaño con nostalgia, la describen como la mejor playa del norte. Haberse bañado entre sus tranquilas aguas, mientras el sol acanelaba la figura de sus mujeres, es para quienes disfrutaron de ello una experiencia inolvidable. Mi papá era un hombre muy trabajador y nos enseñó a nosotros también a trabajar. Primero a hacer, y si no, no nos dejaban ir. Tenía que ayudar a mi mamá a lavar la ropa, a cocinar. Y entonces después ya nos apurados hacíamos porque nos dejen ir pues a bañar. Uy, qué rico, nos bañamos hasta la 1, si veníamos a almorzar, a seguir haciendo las cosas, y a las 4 de la tarde de nuevo nos íbamos a bañar. Ah, regresaban por la tarde. Claro, 2 veces al día íbamos. Pues vivían casi todo el día en la playa. Ay, nosotros sí, hemos gozado bastante esta playa preciosa. No hay extranjero que por aquellas épocas no se haya maravillado por nuestro mar cada vez que desembarcaban en el puerto para hospedarse en el Hotel Gran Chimú, otro atractivo turístico con historia de la ciudad. Son muchas las historias que se tejen sobre cómo nació Chimbote, de dónde proviene su vocablo, cómo es que sus ancestros descubrieron esta bahía rodeado de 3 islotes que cual soldados protegen su playa y la Isla Blanca. Personajes ilustres de la historia chimbotana nos manifiestan en escritos que Chimbote nació a través de una visita que realizaron extranjeros a la bahía, quienes al regresar a sus pueblos de origen en su mal lenguaje decían haber visto una ciudad sin bote, Chimbote, lo que dio origen al nombre de Chimbote. Sin embargo, para los historiadores de Chimbote a través de la historia, la palabra Chimbote proviene de la palabra chimba, que en quechua es chimpay, cruzar con carga por un río. Los pocos habitantes que en sus inicios se ubicaron en la bahía del Chimbote provenían de Huanchaco, huanchaqueros que utilizaban caballitos de totora para la pesca y fueron conocidos como chimbadores. Ya en 1764 aparecen documentos oficiales sobre Chimbote como pueblo. Las autoridades reconocieron a Chimbote como provincia, es así que esta tierra de pescadores comienza a ganarse un nombre en el país. Las primeras familias pescadores en su mayoría poblaron la Caleta Colorada,
dentro del atractivo turístico de antaño y que prevalece hasta la actualidad, vieron en la bahía El Ferrol un lugar rico en recursos marinos a pie de la orilla que fueron aprovechados para la pesca. Huanchaquito se formó antes de la pesca. Ya. De que yo tengo uso de razón, Huanchaquito existía, hasta las casas eran de estera. Decía Huanchaquito porque la gente vino de Huanchaco, de allá del norte. Trujillo, de por allá. Se venían a vivir acá porque el pescado estaba así. No sé qué cosa, qué harían con el pescado, lo salaban, no me acuerdo eso. Los primeros chimbotanos vivían en improvisadas casas de esteras y así también aquel puerto solitario sin vida nocturna, sin más iluminación que las que se les proporcionaba a los candiles que se podían observar dentro de las casas, empezaron a surgir anécdotas fantasmales. Chimbote, a través de la historia, da cuenta de 3 de estas anécdotas. Una de esas historias da cuenta de una casa, en parte de adobes y parte de carrizos, que era alquilada a los viajeros de la sierra debido a la escasez de hoteles. La casa era de propiedad de un personero de la comunidad indígena y se ubicaba en la zona de los pescadores llamada Huanchaquito. La particularidad de esta casa era que nadie podía pasar una noche habitándola, porque, a decir de los pobladores y viajeros, las desventuradas almas jalaban las sábanas y la frazada, movían los catres de fierro armando un bullicio infernal. Estos hechos sucedieron durante años, hasta que arribó un chino enjuto de carnes y un tanto silencioso. El oriental, sin inconvenientes, abonó la merced conductiva. No obstante sus antecedentes, cargó sus maletas y se retiró a descansar a la que para entonces la población conocía como la Casa Endiablada. Pasaron 5 días y como la población no veía al oriental, se comenzó a especular que se lo había llevado el diablo. No soportando la incertidumbre, don Ignacio Morales, dueño de la casa, con un grupo de moradores, se armaron de valor y de maderos e ingresaron a la denominada Casa Endiablada. ¿Cuál sería la sorpresa de los pobladores al no hallar ni pelos del chinito? Lo que sí encontraron fueron huellas de inmensos peroles extraídos de la tierra y unas cuantas libras esterlinas y monedas de plata. Con toda esa fortuna habría huido el oriental. Desde entonces cesaron los actos fantasmales en la vivienda y por muchos años más continuó siendo alquilada a viajeros. La población fue creciendo y la zona costera de la caleta fue quedando pequeña, por lo que tuvieron que extenderse hacia el norte. La pesca sin duda es el recurso más importante durante toda la historia de Chimbote, y su bahía El Ferrol se convirtió en la envidia de muchos por las condiciones que reúne, ubicación y de aguas tranquilas. No por nada la bahía fue catalogada como el mejor puerto del mundo. Chimbote no pasaba de ser una pequeña caleta de pescadores, de casas precarias. Pasaron años para ser considerados puerto mayor. Esto debido a que se contaba con un ferrocarril, el cual permitió proyectarse a poseer un muelle y una aduana. 265 precisamente, presidente Díaz Canseco, viendo el desarrollo que alcanzaba Chile, entonces lo invita a que venga al Perú y acaba de firmar los contratos para la construcción de los diferentes ferrocarriles que tenemos en el Perú, y entre ellos en 1871 el ferrocarril de Chimbote a Recuay, que se truncaría en Huallanca. Eso va a motivar, el 9 de diciembre de 1871 empieza su construcción, y lo más, en esa fecha se recuerda mucho porque Chimbote fue elevado a la categoría de puerto mayor. Es decir, aquí viene lo interesante, que fuimos elevados a puerto mayor y no teníamos ni siquiera muelle, pero eso fue debido a las gestiones de Enrique Meis. Luego ya con la construcción, el avance y la gente que viene, el 4 de diciembre de 1895 Chimbote va a ser elevado a la categoría de vía y vamos a ser capital del distrito de Salta.
Por entonces, ¿quién se habría imaginado que tan hermosa bahía se convertiría años más tarde en el primer puerto pesquero del mundo? Quizás los actuales pobladores no, pero aquellos pobladores de antaño siempre vislumbraron que Chimbote sería grande. Corría el año de 1871 y los chimbotanos se encontraban conmovidos por la construcción de un gran ferrocarril que uniría Chimbote a la ciudad de Huaraz, generándose un tráfico importante de mercancías entre ambos pueblos. El Congreso de la República en 1867 había autorizado al Poder Ejecutivo se continúen los estudios de los ferrocarriles que debían partir del puerto de Santa a Chimbote y a la ciudad de Huaraz. Es así que Chimbote se elevaba a la categoría de puerto mayor y con ello la prontitud de la construcción del ferrocarril para el flujo del comercio entre las ciudades era muy importante. Poco tiempo después, el pueblo de Chimbote fue elevado a la categoría de villa, gracias a una ley aprobada en el Congreso de la República y promulgada por el presidente Nicolás de Piérola en 1895. Con esa resolución, Chimbote pasó a ser la capital de la provincia del Santa. Los pobladores recuerdan claramente cómo el ferrocarril arribaba hasta la orilla de la playa para llevar los productos marinos a otras ciudades a través del viejo muelle ubicado frente a la Plaza 28 de Julio. El ferrocarril venía, era más que de Guayanca hasta acá, hasta Chimbote. Pero también había una maquinita chiquita que entraba al muelle, mire. Ah, llegaba hasta el muelle del que estamos hablando. Chiquita, sí. No me acuerdo cómo yo no me acuerdo qué cosa es lo que llevaban. Embarcaban, pues mandaban para allá y también recogían. Lo que no me acuerdo qué era lo que llevaban de acá, algodón creo que así. Algodón, había mucho algodón acá, toda la campiña allá era, algodón y ese algodón del bueno. El turista venía, veía la hidro, caminaba por el callejón que era el otro atractivo turístico, ¿no? Y retornaba y se hospedaba en el Hotel Chimú, ¿no? Y de ahí volvía a partir. Entonces el ferrocarril tenía vagones de primera, vagones especiales para turistas. ¿Y quiénes eran los turistas? En ese tiempo estábamos nosotros construyendo así el Perú. Son gestas. Todos los franceses, las familias de los franceses, se hospedaban allí y salían a pasearse con su familia. La fluidez del comercio en Chimbote hizo que en corto tiempo se construyera una estación de tren ubicada en la cuarta cuadra de la avenida Gálvez, de la que ahora solo quedan rezagos. En sus épocas de bonanza desde dicha estación, se generaba el comercio con el interior de la región y se trasladaba a sus pobladores hacia la Sierra Ancashina. Chimbote seguía creciendo gracias al ferrocarril. El tren por lo general era para transportar todo el mineral que se tenía en toda la zona de la Galgada, de Conchucos. Venía y salía pues, o sea que ingresaba pues lo que todo hoy, bueno ya es diferente, pero ese tiempo teníamos la estación que ingresaban por Olaya y era pues, salía recién Bolognesi, era todo un cerco. Porque ahí estaba la estación de ferrocarril que daba Galvez y de ahí salía directamente por lo que hoy es la Plaza 28 de Julio para el muellecito que había. Y ahí también exportaban pues, ganado, todo lo que podía producir. Pero ese era el objetivo, pero al final para lo que más sirvió fue para la presencia pues, de la gente que venía a Chimbote, porque todos los días se da el caso que ya no solamente era la pesca, en la década del 50, ¿no? Sino que en 1956 se crea Sogesa. Entonces ya teníamos la siderúrgica y teníamos la pesca, ¿no? Dos importantes bastiones industriales. A la derecha, a la izquierda, ahí estaba el muelle, pues. Ahí los barcos atracaban en el cerro, ahí en la isla. En la Isla Blanca. Yo he ido, pues, mi papá viajó a Lima, enfermo. Fuimos con mi hermano, fuimos a despedirlo con la familia. Y vimos, allá era el paradero Cano. Después ya no sé, ahora ya no vienen barcos, pues ya no vienen barcos ahora, ¿no? Básicamente ya
ese muelle ya no lo podemos ver, ya no es. No, ese muelle se lo llevaron, dice que se lo llevaron acá al norte. Ahí del tren, en la máquina venía, ¿el tren? traía azúcar, traía el extranjero acá no. O sea, ese muelle era de desembarco de azúcar y sí, no producía, acá Chimbote no producía. No había arroz, eso traían del extranjero, la fruta, los caramelos, todo traían del extranjero. Hubo un antes y un después para Chimbote. Su creciente y acelerado desarrollo hizo pensar que el puerto se convertiría en una gran ciudad para el mundo. Pero la guerra con Chile afectó tanto al comercio que dejó a Chimbote como un puerto saqueado. Dentro de la historia del Perú, Patricio Lynch ha quedado marcado como uno de los más odiados personajes de la Guerra del Pacífico. Para algunos historiadores se trataba de un mercenario irlandés al servicio de Chile, que lanzó una serie de correrías a lo largo de la costa norte del Perú con el doble objetivo de pillaje y destrucción del espíritu de guerra del Perú. La expedición a su mando llegó hasta el ferrocarril Chimbote-Tablones-Huallanca. Lo utilizaron para destruir la hacienda Palo Seco de don Dionisio de Artiano, quemar 7 locomotoras y arruinar luego la propia vía. Lynch destruyó plantaciones de algodón y de azúcar e incendió estructuras públicas, asesinó ganado generando tumultos a su partida. Un hecho que está escrito en documentos del país sureño ocurrió con Chimbote. Se conoce que García Calderón le había ofrecido Chimbote a los norteamericanos para facilitarle el uso de ferrocarriles y comunicaciones, con el único fin de que Chile salga del país. Si bien este pasaje de la historia en la Guerra del Pacífico no es aceptado por el Perú, es necesario analizarlo desde la perspectiva histórica. Pero este hecho histórico no fue impedimento para que los pobladores siguieran por las sendas del desarrollo, y fue así como después del saqueo durante la guerra con Chile, no desmayaron en salir adelante. Pero en la memoria de los pobladores solo hay recuerdos gratos. El ferrocarril no solo llevaba y traía productos para el comercio, también transportaba el agua para la población. Pero retomando la historia, frente a la falta de servicios de agua en Chimbote, el Congreso de la República aprobó una ley para realizar los estudios y perforación de pozos artesianos que provean de agua potable al puerto de Chimbote y zonas del litoral. Sin embargo, fue recién en 1937 que el presidente Óscar Benavides promulgó una ley a través de la cual se declaraba la ejecución de las obras de saneamiento en Casma y Chimbote. Lo anecdótico es que el mismo año se anunciaba un eclipse solar que convertiría el día en la noche. Casma fue el lugar elegido por los científicos extranjeros debido a que el fenómeno se apreciaría en su mayor magnitud. Fue entonces que no se encontró mejor justificación para que se financiara y ejecutaran las obras de saneamiento de la ciudad, del Eterno Sol y también de Chimbote. Esto ante la llegada de científicos de todo el mundo para observar el esperado eclipse solar. Chimbote es relativamente joven en cuanto a su fundación. Hace 110 años las viviendas apenas ocupaban unas cuadras de Pardo, Bolognesi, Huanchaquito y unas cuantas viviendas por la Plaza de Armas. Los niños jugaban en esas calles polvorientas, descalzos, pateando una pelota de trapo y rodeado de pelícanos, quienes fungían de espectadores de los encuentros de fútbol callejero. Fue entonces que Enrique Meis se encargó de diseñar el plano de la ciudad y fue así que diseñó una zona urbana con 60 manzanas de calles largas. José Pardo, Leoncio Prado, Ladislao Espinar, Alfonso Ugarte, José Olaya, Guillermo More, Roque Sáenz Peña, Carlos de los Heros, Enrique Palacios, Manuel Villavicencio, entre otras avenidas que dieron vida a la zona urbana en la ciudad. La Plaza de Armas está ubicada en el mismo lugar del diseño del plano, al frente del Palacio Municipal y la Iglesia San Carlos Borromeo.
Así también la Plaza 28 de Julio, ubicada al lado del hotel de turistas frente al mar. Otro medio de transporte que tenía la ciudad era el aéreo, cuya pista de aterrizaje estaba ubicada en lo que hoy es la urbanización 21 de abril, y así lo recuerdan. Todo lo que es el 21 de abril, el campo de aterrizaje A y B del 21 de abril hasta 2 kilómetros hasta la parte este, es el campo de aterrizaje. Entonces acá lo bravo era que todas las semanas pasaba un avión, parece que por tu cabeza, porque recién se elevaba, pues, y a la hora de aterrizar también. Así que se le veía a todos los aviones. Y ahí jugábamos nosotros. Cuenta la historia que en 1903, cuando la aviación mundial se encontraba todavía haciendo sus primeros pininos, 3 ilustres pobladores de Chimbote se enfrascaron en una aventura considerada por entonces una locura, la cual era la construcción de un avión. Carlos Marston, Wenceslao Lucero y Eliodoro Mayorga fueron los partícipes de esta aventura. La idea de surcar el espacio se les hacía cada día más obsesionante a este grupo de chimbotanos. En agosto de 1903 pusieron manos a la obra y emprendieron el diseño y construcción de un aeroplano. Este vehículo aéreo fue diseñado por Carlos Marston y se construyó en el patio de Wenceslao Lucero, ubicado en la avenida Pardo, con la ayuda de José Alcedo, que se encargó de confeccionar las piezas. Una vez concluida la construcción, entre los 3 socios tuvo que recurrirse a un sorteo para ver quién iba a pilotear el aeroplano. Le tocó la suerte a Wenceslao Lucero, quien, haciéndose la señal de la cruz, accionó el pedal, haciéndose un vuelo de 30 metros y cayó, quedando inconsciente, ante el asombro de los espectadores. Todo esto sucedió un día de diciembre de 1903. Chimbote siguió creciendo rápidamente debido a la migración por las bondades que ofrecía la pesca, y sus calles fueron expandiéndose al norte y sur de la ciudad, pero para muchos sin una adecuada planificación urbana y como estaba diseñado en los primeros planos de la ciudad. A partir de 1944, que empieza y que va a ser después la época de oro de la conserva, eso va a original que también vengan ya migración de gente que va sepultando poco a poco la poca identidad de los pocos chimbotenos que vivían, ¿no? Entonces se va a acentuar a partir del año 1953, cuando viene Luis Banchero, va a observar lo que era Chimbote, sus potencialidades. Y el año 1955 él ya viene definitivamente y empieza la explotación de la anchoveta, y con ello ya la producción demográfica que va a llevar a Chimbote a 100.000, 200.000 habitantes. Entonces esa población que va a venir no solamente del Perú, de diferentes ciudades del Perú, sino del extranjero, es la que de una u otra forma llega y no va a encontrar un espacio donde ubicarse, porque las 60 manzanas de los MEIS que habían planificado también ya habían sido tomadas en posesión y la municipalidad no podía entregarles en venta porque estaba en juicio con los hermanos MEIS. Entonces empiezan las invasiones, donde se va a ir formando Bolívar Bajo, después Miramar, Pueblo Libre, y así hasta que más o menos a partir del 55 se va a formar todo lo que es La Esperanza, San Pedro, todo eso. Cada vez que los pescadores salían a la mar, sus familiares lo despedían desde la puerta de sus hogares, con la esperanza que regresaran a salvo, y pedían a San Pedro les cuide y los proteja. Fue entonces que los pescadores, fieles católicos, eligieron a San Pedro como su patrón y a la vez patrón de Chimbote. Cada año es paseado en andas para que bendiga las calles y las faenas de pesca. La procesión es seguida por cientos de pescadores y pobladores. La fe se mantiene intacta desde antaño. El santo patrón se encuentra en la iglesia San Pedro y cada mes de julio es sacado en andas en agradecimiento por sus bendiciones hacia el puerto, ahora llamada Semana de Chimbote.
Los hijos de los pescadores también disfrutaron del mar, y es que era su lugar preferido, luego de jugar y ayudar en los quehaceres del hogar. También acudían a las escuelas. Si bien Chimbote era un pueblo pequeño, existía una escuela para varones y 2 para niñas, para el desarrollo intelectual. Los primeros colegios también se encuentran en los escritos de la historia de Chimbote. El 313 fue el primer colegio que hubo en el puerto. Una foto nos muestra a un grupo de varones escenificando una obra teatral. Estos jóvenes lucían atuendos de aquellos años, representando a un grupo de políticos de la época. La cultura siempre estuvo presente en los colegios como método de enseñanza. ¿Cómo no hablar también del emblemático Colegio 314 de mujeres, que hasta el día de hoy viene enseñando a miles de chimbotanos? Un colegio emblemático fue el Colegio Nacional de San Pedro, el cual se fundó el 23 de abril de 1942 y estuvo ubicado en sus orígenes en la 4ª cuadra del Jirón Alfonso Ugarte, siendo su primer director Carlos Salazar Romero. El colegio fue mixto, las mujeres estudiaban hasta el 3º de primaria y los varones hasta el 5º de secundaria. Que tenían dinero, pues no sé, iban a estudiar a Huaraz, a otro sitio, pues acá no había, pues. Acá había escuela más que hasta 3er año nomás se enseñaban. 3er año de primaria. Ah, de primaria. De primaria. Ya los que no tenían plata y nomás se quedaban, pues no. Pero los que tenían plata los mandaban a Huaraz o a Trujillo. Yo he estudiado en la 314. 314, ¿es la que está por la Plaza Mayor, por la Plaza de Armas? No, era por acá en Luis, la primera cuadra viniendo de la playa. Ya. Ahí nomás, antes de llegar a la esquina, ahí era la escuela. Ah, ahí era la escuela. La escuela primaria. Primaria. Y a las mujeres hasta 3º. Ya. Los hombres hasta 5º. Ya. Y luego tenían que irse a estudiar a otro sitio, algunos. Sitio, sí. Sobre todo los hombres, me imagino. Sí, los hombres. Y los que tenían plata los mandaban pues a Trujillo, a Huaraz, pues a estudiar a sus hijos. Uno de los primeros colegios en cuyas aulas se forjaron muchos profesionales que impulsaron el desarrollo del puerto. Conforme crecía la ciudad, fueron apareciendo locales de comercio y venta como mercados, el Hotel Gran Chimú, restaurantes, sastrería como La Rápida, El Hueco en la Pared, Cine Princesa, Cine Bahía, el Cine Olaya, el Teatro Chimbote, así como locales nocturnos. Pero había un lugar donde los hombres pasaban momentos increíbles, que hasta hoy existe, y es el Club Filarmónico, lugar donde se recitaban poemas, se cantaba, se hablaba de política y se jugaban las cartas. En primer lugar, un grupo de amigos que le gustaba mucho la música, y en el Jirón Francisco Bolognesi se forma el Club Centro Cultural Filarmónico. Posteriormente, como era un local alquilado, pasamos a Manuel Ruiz 271, donde funcionó por mucho tiempo el local. Básicamente el nombre de Filarmónico deriva del hecho de que este grupo de amigos le gustaba la música y se hacía pequeñas músicas. Por eso que nosotros, como tradición, siempre todos los 31 de octubre celebramos el Día de la Canción Criolla, en honor a que el filarmónico significa música. Así como recordamos momentos importantes que hicieron grande al puerto, también sucedieron trágicos acontecimientos que están grabados en la memoria de nuestros pobladores. El terremoto de 1970 tuvo su epicentro a 44 kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 64 kilómetros. Su magnitud fue de 7.9 en la escala sismológica, según el Instituto Geofísico del Perú, y alcanzó una intensidad máxima de 8 en la escala de Mercalli. Esto entre Chimbote, Casma y el Callejón de Huaylas, causando 80.000 muertos y hubieron 20.000 desaparecidos.
la tarde del 31 de mayo, que un fuerte movimiento hizo que muchas casas cayeran como un castillo de naipes. Los pobladores salían despavoridos de sus casas, otros no llegaron a salir a tiempo, quedando atrapados entre los muros de adobe. Otra ciudad afectada y enterrada fue la ciudad de Yungay. Un aluvión producido por la caída de un pico de Nevado Huascarán sobre la laguna de Yanganuco cubrió toda la ciudad hasta desaparecerla por completo. Durante esta tragedia también hubo milagros. La esposa del reconocido escritor chimbotano Fernando Bazán dio a luz a una hermosa niña en la calle, quien fue llamada María Socorro. Mi señora toda la noche anterior ya estaba por dar a luz, ¿ya? Y el 30 era mi cumpleaños, ¿no? Entonces yo ya había ido a ver los tetris, había ido, todo estaba preparado, toda la noche esperando ella que se parara, mi señora se paseaba por acá, por allá, yo esperando para llamar, corriendo a llamar a los tetris, ¿no? Y no, amaneció, no hubo nada. Ese día almorzamos acá con los jugadores que debían venir de Lima, y hablando así, estaba con eso yo plenamente. Así que digo, me voy mejor a mi casa a ver a mi señora que ha dado luz. Y me traigo a mi hermano menor, que es médico. Tito, vamos allá para almorzar, porque no eran las 3 y no habíamos almorzado tampoco, ¿no? Y acá nos pusimos al fondo, a mis hijos ya los encerré en un cuarto como para que no vayan a fastidiar, así. Y vino los tetris y comenzó, y viene el terremoto. Y yo corrí a sacar a mis hijos para el otro lado, para mi patio. Mi mamá, que estaba con una sala, un cuarto fuera, lo sacó a mi señora para la calle. Y mi hija le hace a luz ahí en la calle, da luz ahí, mi hija. ¿En la calle? Por ahí está en la calle. Pues le llamamos Socorro, milagro. Hasta el 31 de mayo, a esa hora, el terremoto nació. Otra tragedia que ocurrió en este puerto se dio en el denominado Barrio de Acero. Un pavoroso incendio acabó con las precarias viviendas que se encontraban frente a la empresa siderúrgica Sogesa por aquel entonces. El siniestro sucedió un 5 de septiembre de 1957. Pasado el siniestro del Barrio de Acero, los pobladores fueron reubicados en la zona denominada 21 de abril y otros lugares de la ciudad. Sin embargo, hay quienes decidieron volver a sus casas, comenzando a reconstruir los daños que causó el incendio. Esto hizo que el 21 de abril creciera aceleradamente. Chimbote fue creciendo sin una visión de planificación urbana. Fue convirtiéndose en una ciudad desordenada, sin hacer caso a los planos hechos por expertos ingenieros. Prefirieron seguir en el corazón de la ciudad a pesar de no ser un suelo apropiado para vivir. A través del Estado se va a formar CRISA, después Ordesa, Norcentro. Pero se da que después del sismo, el 31 de mayo de 1970, Chimbote va a ser estudiado en todas sus facetas. Hay un plano de desarrollo urbano, desarrollo industrial, cómo debería ser Chimbote, su desarrollo, dónde deberían estar las empresas industriales, dónde deberían estar la parte urbana, qué lugares era habitable o no para evitar conflictos. Pero resulta pues de que creció de una forma tan desorganizada que las mismas autoridades nunca aplicaron esos planes de desarrollo para crecer de una forma sostenida y sin peligro. Se da el caso de que actualmente si hubiera un sismo yo no sé qué va a suceder, porque se han formado pueblos en lugares que de acuerdo a los estudios de suelo y que realizaron estos estudiosos que vinieron de diferentes países, ellos dejaron testimonio de un plan Chimbote de 9 volúmenes y luego planes detallados, un estudio pero completo del desarrollo de Chimbote. Un ejemplo, lo que es todo lo de la estación del ferrocarril, ahí estaba establecido y mientras perteneció al Ministerio de Vivienda, ahí va a ir, por decir, el Centro Cultural de Chimbote, iba a haber un hotel de 5 estrellas, iba a un terminal, o sea, todo diseñado que venían ellos planificando año tras año con una inversión. Parte de ello es lo que construyó el alcalde Alfaro, lo que llamamos el mercado de peces, que está en Balta, donde está en Galvez, donde está la caja municipal. Por ejemplo, todo ese bloque era parte de este complejo. Pero que resulta que cuando
le entrega el Ministerio de Vivienda a las municipalidades, esa responsabilidad los alcaldes no la supieron asumir. El crecimiento demográfico hizo que los pobladores migren hacia el sur, a los extensos arenales donde no había habitante alguno. Cruzaron el río Lacramarca, en donde encontraron un lugar para vivir, naciendo así Buenos Aires, que hoy forma parte del distrito de Nuevo Chimbote. Muchos añoran el Chimbote de antaño, por cómo nació y todo lo que tuvo que pasar, una tierra de la pesca y el acero. El puerto dejó de ser una ciudad con proyección, quedó solo en sueños de muchos que anhelaban que el desarrollo de Chimbote continuara hasta convertirla en una ciudad modelo. La falta de una adecuada planificación truncó su desarrollo social y cultural, perdiendo con el tiempo su identidad. Yo tuve la oportunidad, en la época que estaba el presidente Paniagua, iniciar un proyecto de estudio para ver cómo mejorar los planes educativos. Entonces estuve como por la parte civil para tratar de aportar en algo, que nuestros alumnos enseñen sobre el río Lacramarca, el río Santo. De igual manera en lo que respecta, por ejemplo, a literatura, la vida y obra de Juan Ojeda, Enrique Can, o sea, de una serie de valores que son nuestros y que tienen que contribuir, Olio, a esa identidad. En cuanto a la identidad, ¿no? Nosotros debemos conocer nuestro proceso histórico, valorar nuestros recursos naturales, nuestros recursos culturales y a nuestras personalidades, que con su ejemplo nos pueden ayudar a tratar de contribuir a solucionar múltiples problemas. 110 años pasaron. Las anécdotas de sus primeros pobladores siguen intactas. La señora Ana María Góser nos relata cómo eran las fiestas en el barrio, las jaranas que se prolongaban por varios días entre amigos y familiares, jaranas de las buenas, las que muchos quisiéramos vivirlas y sentirlas. Pero también había esas travesuras de colegio y ella lo recuerda muy bien. ¿Sabe qué? Le quiero contar que yo le pegué a la directora del colegio. ¿Qué? Cuénteme esto, ¿cómo fue esto? Ay, y todavía me hicieron un acróstico mis amigas, porque era además de esa directora muy abusiva era. Era abusiva. Era una vieja limeña que tenía 2 hijos. Era vieja, pero tenía hijos y tenía unos tacos de ese tamaño. Y era bien abusiva. Nosotros... Yo he sido muy deportista y tengo mis fotos. Jugábamos voleibol, hicimos un equipo y juntando las propinas del recreo, compramos nuestra pelota para jugar nosotros en el recreo. Las niñas, después que jugábamos nosotros, querían que nosotros le prestemos nuestras cosas para que ellos jueguen. También 2, 3, 5 veces, una semana, pero todos los días. Entonces yo fui por la diabla que me dije qué cosa y usted por qué también no se sacrifica como nosotros, ¿no es cierto? Claro. Esto nos ha costado a nosotros. Y entonces yo le quité la pelota a la directora que le agarró la pelota, pues. Le aventé una cachetada a la directora en la cara. Le aventé un cachetado que la aventé contra la pared y le quité la pelota porque ella agarró la pelota, pues. ¿Qué hicieron? Porque yo no le quería, ya no quería prestarla porque ya pues nosotros habíamos sacrificado que se sacrifiquen ellos también, pues, ¿no? Era lógico, pues. ¿Y qué le dijeron después en el colegio? Me botaron del colegio. El reconocido escritor Fernando Bazán nos cuenta también anécdotas de vida, las que vivió de niño y joven, la tragedia de Cóndor Cerro, donde un grupo de trabajadores murieron al tratar de demoler un cerro. Nosotros escuchábamos de Cóndor Cerro porque por ahí fue la tragedia de Cóndor Cerro. Se había desbordado en las obras de construcción de la hidroeléctrica, tenían una primera represa de Ancarurich, en Guaylas, y esa se abrió, reventó y se vino como un huaico
y malogró pues puentes y todo lo demás, y lógicamente la vía férrea, ¿no? La vía férrea, el año 50. Y al malograrse la vía férrea, fueron los ingenieros, y para rellenar, poner un terraplén en ese seno, en esa ensenada, creyeron conveniente dinamitar el cerro para que caiga la piedra y pueda, ¿no?, llenar ahí. Y así fue, pusieron calambucos. Reventaron 1, 2, 3, estamos hablando de 2 de enero del año 1951, un domingo, ¿no? Al reventar, escucharon ellos 1, 2, pero faltaba uno. Y ya faltaba uno, ya vamos a darle tiempo, 1 hora, 2 horas los ingenieros. Ya pues bueno, se habrá quedado, ya pues se apagó. Y se fueron ya cerca del lugar, ¿no? Llegaron, comenzaron a ubicarse para acomodar las piedras, a trabajar, ¿no? Pasaron del otro lado para acá con un puente colgante y ahí reventó el que faltaba. Como todo adolescentes, siempre se escapaban para ir a bañarse a la playa y ayudar a los pescadores en la bahía. Y como para remediar su falta por no ingresar a estudiar al colegio, llevaba unos pescados a su mamá para evitar que lo regañe. Y bien, llegaba tarde al colegio, porque había que entrar pues a las 9, había tarde y mañana. Claro. Y había que ir a las 9, salir a las 12, volver a las 12 y retornar a las 5, 4 viajes. Y a veces ya pues no llegaba en la mañana a la hora. Iba a la playa, ¿no? Con los Monzón, con los Mendoza, nos íbamos a la playa pues, a jugar o a ayudar a sacar el pescado. Tampoco era todos los días, era cuando por si acaso nomás uno se llegaba tarde. Ahí aparecía de repente en mi casa con un pescado, mi mamá me decía, ¿dónde vienes? Bueno, mamá, mi amigo me ha regalado el camino. No decía que me había hecho la vaca, pues, porque cuando yo comencé, ahí, ya ella pues bien, mi mamá era una mamá muy, ya pues, ¿qué le vas a engañar a tu mamá? A ver, ya me veía los ojitos rojos porque me bañaba en el agua, todo. Me quedaba haciendo la limpieza, mamá, decían, sí, ¿no? Pasa nada, me daba un beso, pero yo creía que era de cariño, era para olerme la sal, que tal, para saborear la sal, ya pasa nomás, me decía. Bueno, y así he pasado mi vida en la juventud, yo he correteado por todo Chimbote de muchacho. Todo esto hace de Chimbote un puerto lleno de historias y anécdotas de aquellas personas que hicieron de esta hermosa bahía una ciudad sin igual. Está en los hijos de esta hermosa tierra agradecer a sus ancestros, quienes con su relato llenaron las páginas de su historia y que ahora forman piezas invalorables para la reconstrucción de la identidad de Chimbote. Quizás nos falta mucho por conocer de este hermoso puerto, tanto como sus pobladores, llenar ese vacío de identidad perdida y hacer realidad los sueños de sus ancestros. Chimbote será siempre tierra de pescadores, de la Isla Blanca, del Cerro de la Paz, del ceviche y la causa, de su música y del deporte, de sus hermosas puestas de sol. Sus historias llenas de anécdotas y vivencias nos deben enseñar a difundir más sobre su historia e identidad. Hoy les proponemos un sueño, reconstruir su propia identidad. Les proponemos un sueño, que es la construcción de la verdad. Les proponemos un sueño, que vuelvan a tener un Chimbote con todos y para todos. Estamos convencidos de que con esta simbiosis histórica van a encontrar la ciudad que se merecen todos los chimbotanos.
La hermosa playa se marchó y su ramada se llevó, pero su gente y el amor por ti Chimbote no cambió. Hay otras olas y otro sol, hay otra luna en el ferrol, pero mi Galvez y el amor por ti Chimbote no cambió. Un bálsamo serás de mi nostalgia, suave como música tu nombre. A Chimbote tierra bella, hoy te canto para ti, primer puerto pesquero del mundo y tu bahía sin igual, tierra de lindas mujeres y tu ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. En música los rumbanes, en volei la selección, en fútbol es José Galvez es campeón. En música los rumbanes, en volei la selección, en fútbol es José Galvez es campeón. Soñando con la brisa de mi puerto querido, añoro con tristeza tus playas caminar, llegar a tus orillas, sentir las fuertes olas, que aún siendo muy tierno me viste caminar. Recuerdo tus barquitos en tardes de verano, llevando blancas velas para poder navegar. También recuerdo siempre mi linda chimbotera, mi tierna guanchaquera que en mi ausencia me olvidó. También recuerdo siempre mi linda chimbotera, mi tierna guanchaquera que en mi ausencia me olvidó.